medida que el expositor vaya haciendo ahí la presentación de su tema, pues ahí tomamos nota de ellas y en el momento oportuno, pues damos respuesta a las preguntas. Para hoy tenemos una sorpresa bastante agradable. Nos acompaña nuestro socio fundador, el licenciado Alfonso Orozco, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida a este webinar. Por favor, licenciado Orozco. En unos momentos va a dar las palabras el licenciado Orozco. Ya estamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lic Orozco. Sí, le oímos, Lic Orozco. Buenas tardes, Lic, le escuchamos. Es un verdadero placer saludarles por este medio a todos, no solo a los que estamos en la exposición, sino a todos los estimados escuchas y televidentes, o qué podríamos decir, computadora. Cierto, Lic. Pues es un verdadero placer estar en contacto con ustedes. Y además, pues lo importante que es tratar el tema de mucha actualidad, yo diría de mucha conveniencia para empresarios, gerentes, contadores generales, contadores, demás personas que están vinculadas especialmente con el cumplimiento tributario. Estamos ahorita en una situación, yo diría, no muy difícil. No me gusta ser negativo, a mí me gusta mucho ser positivo. Por eso cuando se habla de crisis, pues sí hay que reconocer que estamos en crisis, pero no una crisis así como para que nos asustemos. Viene ahorita a mi mente lo que decía el general Shell Laugerus García, expresidente de Guatemala. A él le tocó estar en la presidencia cuando sucedió el terremoto de 1976. Y él salió con una frase muy alentadora que decía, estamos heridos, pero no de muerte. Porque Guatemala había sido muy golpeada a las 3 de la mañana, hace 6 de febrero. 4 de febrero. Pero nos levantamos. Y así ha sido guatemalteco. Siempre no nos quedamos ahí tirados, nos levantamos y entonces, por eso les decía, esta crisis, pues no nos asusta. Que nos debe preocupar, por supuesto, porque tenemos que tomar las medidas, las estrategias necesarias, adecuadas y oportunas para que los efectos no sean muy fuertes, tanto para las empresas como para el personal, para toda la gente trabajadora, porque si afecta a las empresas, a los empresarios, pues lógicamente también estaría afectando mucho a la clase trabajadora, y la clase trabajadora, pues lógicamente lo resiente mucho más. Bueno, pues les doy la bienvenida a este webinar para que ustedes, en primer lugar, se enteren de nuestra forma de pensar, cómo estamos viendo nosotros esta crisis, este problema, qué sugerimos, qué es lo que se debe hacer, y por supuesto, papel y lápiz para apuntar las dudas, aportes que ustedes quieran dar, pues serán, serán bienvenidos. Y entre más aportes haya, pues lógicamente saldremos más enriquecidos. Así que, bienvenidos y espero que saquen un muy buen provecho de esta charla que vamos a dar. Muchas gracias, licenciado Orozco. Muchas gracias, doña Carmen,
de Orozco, y por hacerle compañía al licenciado Orozco. Qué alegre ahí tenernos, tener su presencia en este web. Muy bien, vamos a empezar a hablar por medio de nuestro facilitador, expositor para esta ocasión, a hablar sobre los efectos que genera la suspensión de plazos administrativos ante la SAT. Les voy a leer un resumen del currículum de Eder Canté. Él tiene pensum cerrado en la licenciatura de abogado y notario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene experiencia en la coordinación de estrategias y diagnósticos fiscales para optimizar el pago de impuestos y para recuperación de créditos fiscales. También es coordinador de defensa fiscal a nivel administrativo y judicial. Nivel judicial incluye proceso contencioso administrativo, casaciones y acciones de amparo. También es expositor en seminarios y capacitaciones impartidos por la firma Alfonso Orozco y Asociados relacionados con temas de defensa fiscal y actualización tributaria. Tiene participación en cursos de capacitación de temas sobre derecho penal tributario, cursos de motivos y submotivos de los recursos de casación y cursos de inconstitucionalidad general y casos concretos. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados desde el año 2011. Actualmente desempeña el puesto de gerente de servicios tributarios y mercantiles. Bueno, los dejo en buena compañía, en buenas manos. Por favor, Eder. Gracias, Alex Rodríguez, muy amable por la presentación. Pues buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Como decía el licenciado Orozco, pues a saber nuestro criterio acerca de las reformas o de los nuevos artículos que vienen a afectarnos en los plazos administrativos y todo relacionado en la SAT, todo relacionado con lo que la SAT pueda considerar y qué es lo que nosotros hemos definido y hemos tomado como criterio. Previo a iniciar con la exposición, quiero compartirles lo que John Maxwell piensa acerca de los tiempos difíciles y dice que pueden resistirse con más facilidad si mantenemos la convicción de que nuestra vida tiene un propósito, una causa para perseguir, una persona a quien amar, un objetivo por alcanzar. Esto es lo que dice John Maxwell. La etapa que estamos viviendo no es fácil, es una etapa difícil. El aislamiento social nos dificulta porque para quienes nos gusta asistir a reuniones, ir a eventos y el relacionamiento con las instituciones, incluso nosotros somos de las personas que nos gusta mucho procurar y asistir a la SAT, asistir a salas, asistir a tribunales de justicia, pero ahora ha tenido que hacer todo por correo electrónico, por teléfono, en la medida que se puede, ¿verdad? Vamos a ver ahí unas actualizaciones acerca de cómo está trabajando el Banco de Guatemala y cómo puede empezar a trabajar la SAT. La agenda, ya nos tardamos más de los 10 minutos planeados, pero esperamos que sea de agrado para ustedes lo que nosotros les tratamos de exponer. El desarrollo del tema estaremos utilizando 60 minutos y al final, como decía el licenciado Rodríguez, pues tendremos un tiempo para preguntas y respuestas, aproximadamente 30 minutos, las cuales las pueden ir realizando por medio del chat. Primero, quiero que veamos qué es lo que regula el artículo 19 del decreto 20, del decreto 12/2020. Y este artículo regula lo siguiente. Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de proceso administrativo por el plazo improrrogable de 3 meses. Se exceptúa de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como los procesos que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la enfermedad del coronavirus COVID-2019. Vamos a enfocarnos en el primer párrafo, que es el que nos interesa. Primero, ¿qué debemos entender por proceso administrativo? Básicamente es cualquier fase que involucre una respuesta por parte del contribuyente hacia la administración pública. Algunas personas creen que, por ejemplo, un requerimiento de información no es parte de un proceso administrativo.
Hay personas que sí, hay estudiosos que sí, hay personas que no, dependerá desde el punto de vista. Seguramente el contribuyente, si le beneficia, va a decir que no, que sí es parte de un proceso administrativo, por lo tanto se suspende. La SAT seguramente dirá que no, y por lo tanto los casos siguen corriendo. Vamos a tratar de dilucidar esa cuestionante. Como tenemos aquí el inconveniente y en alguna medida el desfase por una resolución de la SAT, de la cual el licenciado Rodríguez habló en el webinar anterior, nos dimos a la tarea de elaborar un cuadro. Bueno, varios cuadros con los meses y relacionando de los días inhábiles. En el primer cuadro, en el mes de marzo, la SAT publicó el 23 de marzo la resolución SAT DSI 280-2020, en el cual decretaba o resolvía que los días 24, 25, 26, 30, 31, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 y 14 eran días inhábiles para el cómputo de plazos y para efectos tributarios. Esto es lo importante acá, que lo resaltado en amarillo también fue un efecto en el cómputo de los plazos y las obligaciones tributarias. Eso quiere decir que todas las obligaciones tributarias que se computaban o que vencían el 31 de marzo fueron trasladadas para el 15 de abril. Tuvimos nosotros, por ejemplo, un caso muy particular que ayer se los exponía a quienes están llevando nuestro diplomado. Y resulta que hubo un contribuyente que nos pidió que le reclamáramos un crédito fiscal o un pago en exceso de ISR correspondiente al año 2015 y ya estaba por prescribir, el cual se tenía que haber presentado el 31 de marzo a más tardar por la fecha de prescripción. Pero la SAT no estaba aceptando expedientes, por lo que nos tocó que ir hasta el 15 de abril. Algunas gerencias sí estaban aceptando expedientes, la gerencia a la que nos tocó o que estaba este contribuyente no lo aceptó. Entonces nos tocó que ir a presentarlo hasta el 15 de abril en recepción de documentos. Y resulta que el sistema de la SAT no estaba funcionando. La señorita que nos atendió pues dijo que no tenía acceso, no tenía los permisos y la entendemos de alguna medida. Si se dan cuenta, en los últimos años el problema ha sido, la SAT ha sido el sistema, ha sido los problemas y el encierro que los sistemas pueden llegar a crear en nuestra presentación de impuestos o nuestros reclamos. Y no podía hacer nada porque el sistema no la dejaba ingresar al expediente y la solución que ella nos dio pues fue que lo presentáramos el jueves 16 y para ese día el reclamo ya estaba prescrito. Pues amablemente, como ha sido costumbre por parte del licenciado Orozco, le dijimos, mire señorita, la verdad es que pedimos que nos apoyen en el sentido de que podamos presentar este reclamo. Entendemos que el sistema no funciona, pero con que usted le coloque el sello y su firma con la fecha, pues eso ya es para nosotros un significativo de que sí se aceptó y sí se presentó en la fecha. Ella no quiso aceptarlo, no quiso comprometerse. Entonces le pedimos su nombre, su puesto y le indicamos que entonces nos tocaba que poner la queja porque al contribuyente no lo podíamos decir que no lo íbamos a poder presentar. Después de eso, pues sí aceptó. Aceptó ponerle el sello, la fecha y el nombre y el expediente se logró presentar en tiempo. Entonces es muy importante tratar de presentar los reclamos dentro de los plazos legales y hacer lo imposible para que esto sea dentro de nuestra firma. La política es presentarlo todo previo a su vencimiento, 1 o 2 días antes, pero aquí las circunstancias no se podían, la SAT no me lo aceptaba, el tema del toque de queda nos limitaba a solo poder gestionar firmas y preparar expediente en mediodía, entonces sí existieron varias complicaciones que nos dificultaban la presentación previa a ese expediente y lo tuvimos que hacer el último día. Esto nosotros dentro de la firma llevamos un control muy riguroso de los días inhábiles dentro de un late específico, porque un día puede ser el éxito de un proceso, de un ajuste, de un reclamo. Entonces llevamos un control riguroso y cada vez que un expediente, porque yo les aseguro que esto dentro de 4 años posiblemente no lo recordemos, entonces acá es donde este tipo de archivos nos ayudan a mejorar y a poder resolver un expediente. Entonces, este tipo de resoluciones nosotros les recomendamos guardarlas en un date específico para tenerlo en cuenta. En abril, pues, como les comentaba, el 14, pues, terminó
lo que la SAT resolvió en cuanto al días inhábiles y el vencimiento de impuestos, pero el 1 de abril del año 2020 salió publicado el decreto 12/2020 y en el artículo 19 regula lo que antes leímos. Entonces, enmarcado de rojo dentro de la presentación, en abril, están los días que se consideran inhábiles derivado de ese decreto, de ese artículo. Como el cómputo es por mes, marcamos todo el mes. Los días 9, 10 y 11 son Semana Santa. No los marcamos de amarillo porque ya son días inhábiles por ley. Y en los meses siguientes, en mayo de 2020, todo el mes se considera inhábil para el cómputo de plazos en temas administrativos. El 1 de mayo, quienes no estaban enterados, pues la Corte de Constitucionalidad ya publicó unas, no sé si, no recuerdo si ya la publicó, pero ya resolvió por una inconstitucionalidad en cuanto a que el 1 de mayo se queda el 1 de mayo, no puede moverse a un lunes. Entonces el 1 de mayo sigue siendo, para este mayo 2020, seguirá siendo el viernes en la asueto. Entonces el 1 de mayo es día inhábil por ley. En junio el asueto sí se mueve, debería caer para 30, que es martes, pero se corre para el lunes. Y de conformidad con la ley de organismo judicial y el código tributario, pues los vencimientos que son calculados por meses y años vencen en la víspera, estaría venciendo o terminando la inhabilitación de plazos el 1 de julio. Eso quiere decir que a partir del 2 de julio del 2020 ya se considera un día hábil para el cómputo de plazos. Entonces empezamos con las interrogantes que nos acongojan en este tema de la suspensión de plazos administrativos. ¿Qué puedo hacer en caso de requerimiento de información por parte de la SAT? Hay requerimientos por el régimen especial de devolución en los cuales definitivamente ni al contribuyente le conviene suspenderlos ni a la SAT en alguna medida. ¿Por qué? El contribuyente definitivamente necesita ese flujo de efectivo mensual para poder operar y poder afrontar esta crisis de falta de ventas y falta de ingresos. Creería yo que en ninguna medida se pondría en contra de que la SAT le audite, le resuelva y le devuelva. En el lado de SAT, si esto se llega a suspender y todos los reclamos del régimen especial empiezan a computarse a partir del 2 de julio, será una acumulación de expedientes para el ente tributario que no será capaz de resolverlos. Entonces, tanto al contribuyente como a la SAT le conviene que este trámite del régimen especial siga su curso normal. Hemos sabido que sí, la SAT está auditando, está resolviendo, e incluso el Banco de Guatemala está recibiendo informes de acreditamientos por régimen especial y régimen administrativo. Entonces, de alguna medida, este régimen sigue operando de manera normal y recomendamos siempre pues, estar atentos a las notificaciones, porque incluso está notificando ajustes. Entonces, está confiriendo audiencias. Si por la determinación o la auditoría miren inconsistencias, pues los formula ajustes. Entonces, en este caso, las auditorías, al ser de gabinete, se sigue tramitando de igual forma, siempre con las medidas de seguridad. Algunos auditores están trabajando desde su casa o llegan parcialmente a la SAT. Eso sí nos hemos enterado, que algunos auditores llegan por la información, se la llevan a su casa y desde ahí trabajan el reclamo del crédito fiscal y ya llegan a la oficina de la SAT, tal vez solo a firmar el acta y a realizar las firmas necesarias para poder seguir con el trámite del régimen especial. Desde nuestro punto de vista y nuestra recomendación es que sigamos en el tema con el régimen especial. El Banco de Guatemala no ha publicado o no ha colocado ahí las fechas de vencimiento, pero según nuestro cómputo, el plazo para presentar el mes de febrero vence ahorita el 7 de mayo. Y para presentar marzo estaría venciendo el 20, ahorita les confirmo, 28 de mayo. Entonces, estos son los plazos para vencimiento según nuestro cómputo. Habría que confirmarlos con lo que considera la SAT y el Banco de Guatemala. Requerimientos de información por solicitudes de devolución de crédito fiscal que fueron agilizados por medio de un amparo.
Muchos sabrán que el crédito fiscal, por ser devuelto 3, 4 años después, pues algunas empresas optan por agilizarlos de alguna manera por medio del amparo. Pero ¿qué pasa si la SAT me llega a fiscalizar por una orden judicial? ¿Será que la SAT tiene la obligación de realizar la auditoría? Creemos que sí. ¿Por qué? Porque es una garantía constitucional que definitivamente debe cumplirse. Será difícil cumplirla en el tiempo que a veces está estipulado, pero sí debe ser cumplida por ser una garantía constitucional. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una suspensión de plazos, la garantía constitucional ya fue vulnerada, lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces sí debe cumplir la SAT con resolver. Nosotros hemos llevado expedientes donde empresas se les están auditando. Ha sido difícil la auditoría porque hay empresas que solo trabajan mediodía, entonces han estado parcialmente presentando la documentación. Tienen inconveniente con la documentación porque, por ejemplo, los bancos no le pueden trasladar los cheques o las constancias y las certificaciones porque también están trabajando de una manera parcial y no completa, entonces que hay mucha carga laboral en los bancos, entonces es muy difícil que puedan cumplir con la información. De igual manera, recomendamos ponerse de acuerdo con los auditores. Hay muchos auditores que son muy accesibles, aceptan el traslado de información parcial e incluso aceptan que después de la auditoría se les llegue todavía documentación que estaba pendiente. Entonces, es cuestión de ponerse de acuerdo con un auditor. No podría aplazarse porque sería ilógico que nosotros estamos pidiendo que nos lleguen a auditar, que nos lleguen a revisar el crédito fiscal para devolvérmelo. Sería ilógico que yo hoy esté pidiendo, mire, ya no me audite. Entonces, debemos hacer el esfuerzo por atender este tipo de auditorías. En estos casos es más complicado por la limitación de movilidad y de acceso a los lugares de trabajo. Generalmente, estas auditorías son de campo y por orden judicial la SAT debe cumplir con la auditoría. Tenemos incluso complicaciones con empresas que sus instalaciones o su centro donde tienen la información para ser auditada está en un centro comercial o está en un edificio con mucha aglomeración de gente y ya el edificio por sí decretó no atender o no revisar, no poder accesar a las oficinas o limitar el número de personas que llegan a las oficinas. En esos casos, las auditorías, pues recomendamos que sean de gabinete, decirle al auditor que no será de campo, sino que le llevará la información. Debe evaluarse en alguna medida si la información es demasiado, pues sí habría que pedir los permisos, buscar la forma de cómo el auditor pueda llegar. Pero si es por accesibilidad, es de buscar los mecanismos para poder apoyar al auditor que realiza auditoría. Va a ser un beneficio al final que nos auditen y nos resuelvan, porque al final vamos a tener un acreditamiento que nos podría ayudar a afrontar la crisis que estamos teniendo por el coronavirus. Ahora, requerimientos de información por solicitudes de devolución de crédito fiscal que no fueron agilizados por medio de un amparo, a pesar de que la mayoría de contribuyentes trata de agilizarlos por medio de un amparo. Hay contribuyentes también que no se animan, ¿no? Y que no quieren tener problemas con la SAT, entonces esperan el plazo normal de la auditoría y atienden la auditoría en su plazo normal y esperan casi los 4 años para que les acrediten el crédito fiscal que fue reclamado. La SAT en muchas ocasiones se queja de que ahora ya tiene varios regímenes de devolución. Se incorporó el año pasado el régimen electrónico especial, pero ellos consideran la agilización por medio del amparo otro régimen, porque tienen que saltar el orden cronológico e ir a auditar por orden judicial. Entonces, estos casos que no fueron agilizados son los que dejan de último. El problema de estos es que pueden pasar más de los 4 años y la información puede ser difícil obtenerla. Porque si yo esperé 2 años para reclamar mi crédito fiscal y estoy esperando que me lleguen a auditar y pasan otros 3 años, fueron 5 años. En 5 años los bancos pueden cerrar y la información bancaria no la puedo obtener fácilmente. Entonces es un tema de oportunidad que las empresas deben evaluar, presentar sus solicitudes de manera rápida, agregándole el agilizarlas por medio del amparo para que la oportunidad de recuperar el crédito fiscal sea mucho más fácil por la documentación que respalda el crédito.
Pero en estos casos, ¿qué es lo que consideramos que va a pasar? Lo más seguro es que sigan aplazando. Siempre la SAT corre el riesgo de resolver fuera del plazo de los 4 años. De resolver así, y esto tenemos que tener muy claro y debemos evaluar cuando nos resuelvan el expediente, la SAT deberá devolver todo el crédito fiscal solicitado en devolución. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer ajustes. Ya pasaron los 4 años para realizar un ajuste. El hecho que haya pasado 4 años en trámite no es mi culpa, es culpa de la SAT. Y esto lo confirmaba el licenciado Fopa en muchas ocasiones, que si él auditaba después de los 4 años, tenía que devolver todo el crédito. Nosotros compartimos ese criterio porque no pueden realizar un ajuste. Ya prescribió el ajuste, ya pasaron más de 4 años desde la presentación de la solicitud y la SAT lo que debería realizar es devolver todo el crédito fiscal. Posiblemente ajuste, sí, pero debemos tener este tema en la mente para poderlo plantear en nuestro proceso de defensa. Requerimientos de información por auditoría anual. Estos son los requerimientos de información integrales cuando me vayan a auditar ISO e ISR y la SAT me da 3 días para poder presentar mi información. Generalmente al final del requerimiento de información colocan el plazo para presentarla y dice de no cumplirse con el plazo se podría constituir resistencia a la acción fiscalizadora. Pero por las circunstancias es imposible atender todo el requerimiento de información, más si es un requerimiento de información extenso. En ese sentido, acá sí podemos acogernos a lo que el artículo 19 del decreto 12/2020 y el plazo de información para presentarlo pues se considera suspendido. Entonces empezaríamos a computar el plazo para presentar la documentación a partir del 2 de julio. Ahí tendríamos 3 días para presentarlo. Posiblemente la SAT no comparte ese criterio, estoy seguro. Pero además, ¿qué nosotros recomendamos? Si es muy difícil conseguir la información, pues lo que podemos plantear es un amparo de conformidad con el artículo 10, literal E, de la Ley de Amparo de Exhibición Personal. Hay causas justificantes que dificultan el poder presentar toda la información. Y aunado a esto tenemos el artículo 19, el amparo seguramente para respaldar y no incurrir en resistencia a la acción fiscalizadora será un medio de respaldo para que no nos sancionen y no pretendan una multa a la SAT. Entonces en estos casos sí recomendamos, si es muy difícil presentar la documentación, respaldarse con el amparo y explicarle al auditor actuante que el artículo 19 establece suspensión de plazos y por lo tanto la documentación pues con gusto se la podrá presentar computando a partir del 2 de julio, los 3 días hábiles. La SAT seguramente va a hacer requerimientos de información. Yo me enteré de muchos casos donde en la puerta fijaron requerimientos de información, cuando eso no debe realizarse así. Más que todo por cuestión humana, porque sabemos lo que estamos pasando, sabemos la crisis que está afrontando, la limitación de movilizarse a sus centros de trabajo. Entonces, realizar un acto de notificación de esta manera, cuando es un requerimiento de información, sí consideramos que es de mala fe. Han sido pocos casos, generalmente, por lo menos, creo que esa es la ventaja que hemos tenido nosotros en la firma y la buena relación que hemos tenido con muchos funcionarios de la SAT. Nos llaman para indicarnos que nos tienen que notificar y que si los podemos esperar en la oficina o si como no estamos yendo nosotros a la oficina, si podemos llegar para recibir la notificación. Eso ha sido labor de la procuración que tenemos, la labor de siempre estar ahí procurando los expedientes. Entonces, de alguna medida, con nosotros no ha llegado a suceder estos casos. Incluso nos llamaron para hacer un requerimiento de información de una empresa que agilizó. Entonces, se atendió el requerimiento de información, se atendió a la auditora, se platicó para evaluar de qué forma nos tenía paciencia con la información. Entonces eso hemos logrado eso hemos logrado nosotros de convencer a veces a los auditores que nos tengan paciencia con la información por lo que está sucediendo. Y después tenemos los correos electrónicos donde se solicita información. Yo les aseguro a quienes no pagaron el impuesto o tal vez no pagaron o utilizaron alguna estrategia para no pagar el ISR, ya tienen correos electrónicos solicitando la información. Estos correos no se consideran un proceso administrativo, por lo tanto deberá seguirse atendiendo con base al artículo 21
literal B del Código Tributario. Tenemos un financiero en la SAT, por si no lo creíamos, todas las organizaciones ya tienen un financiero, ya saben, ya tienen la proyección de cuánto impuesto deben pagar, y si aplicamos una estrategia para no pagar impuesto, seguramente vamos a tener un llamado o un correo del asesor que tenemos en la SAT. Entonces esos correos se deben seguir atendiendo. Las citaciones incluso se deben seguir atendiendo, siempre tomando las medidas de seguridad. Difícilmente la SAT empiece a citar porque SAT está tratando de hacerlo todo en línea. Incluso ya el NIT ya no es necesario para validar todo el NIT y agencia virtual, ya no es necesario asistir, hacen una videollamada incluso y se le envían la documentación de su parte por correo y ya tenemos el trámite desde la comunidad de nuestras casas o nuestras oficinas. Entonces la SAT en alguna medida trata de agilizar un poquito y evitar la aglomeración en los centros de atención. No obstante, algunos compañeros han asistido a las oficinas de SAT y en estas fechas ha estado lleno por la cantidad de expedientes que estaban pendientes de ingresar, asumimos, y por la cantidad de personas que estaban pendientes de alguna actualización tributaria. Entonces la SAT, con esa intención de liberar un poquito la cantidad de gente en las oficinas tributarias, pues ha optado por este tipo de operación de manera remota, haciendo una videollamada, tomando la información y creando el usuario e inscribiéndolo en la SAT. Tenemos también algunas preguntas que suceden con este tipo de plazo, porque desde nuestro punto de vista, el artículo 19 es muy escueto, muy ambiguo incluso. Hay muchos, en temas tributarios hay muchas particularidades que debemos tener en cuenta y no todos los casos son iguales, no todos los regímenes son iguales. Entonces, creemos que en eso sí quedó un poco corto el artículo, le da la facultad tanto al contribuyente como a la interpretación que le quiera dar, porque incluso ni aplicando interpretación analógica a veces se puede determinar en alguna medida cómo va a trabajar la SAT. Tiene el derecho, pero no conviene a la economía de las empresas. Entonces es acá donde hemos considerado algunas recomendaciones. ¿Qué sucede en caso tengo una resolución que me autoriza la devolución de crédito fiscal? La primera opción es gestionar el acreditamiento ante el Banco de Guatemala. Dependerá qué régimen es. El régimen general, por el momento, no han llegado oficios al Banco de Guatemala, pero sí está atendiendo el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala, por seguridad, antes no estaba dando información solo con el NIT de la empresa. Se tenía que llevar la resolución que autorizaba el crédito fiscal para tramitar el acreditamiento. A partir de este lunes se está atendiendo vía telefónica para tratar de evitar aglomeraciones en sus oficinas. Esto está haciendo a partir de ahora el Banco de Guatemala. Quienes tienen años acá en temas de trámites ante el Banco de Guatemala se recordarán que antes también empezaron a dar información telefónica y la procuración incluso se hacía telefónica. Pero de ahí que hubo cambio de gobierno, cambio de autoridades y la información solo se daba con la resolución. Entonces había que estar yendo constantemente al Banco de Guatemala a consultar si habían resoluciones para acreditamiento. Entonces eso hacía mucha aglomeración. Nosotros en la oficina, pues lo que hacía el equipo de procuración era madrugar, estar antes de las 8 de la mañana en el Banco de Guatemala y ser de los primeros, porque llegar a las 10 de la mañana al Banco de Guatemala, quienes están en el ámbito de acreditamiento saben que van a pasar ahí 3 horas aproximadamente. Entonces tratábamos de madrugar para optimizar el tiempo y ser de los primeros en tener información y regresar a la oficina y todavía tener buena parte de la mañana para seguir trabajando. Entonces el Banco de Guatemala ya está realizando, atendiendo consultas telefónicas. Eso nos da ayuda a que de manera telefónica estemos procurando y estemos evaluando si la SAT está o no está enviando oficios de acreditamiento al Banco de Guatemala. Puede ser que que la SAT, por el tiempo que no trabajó y que estuvo trabajando de manera tal vez no remota, pero pocos en la oficina, se haya atrasado en esto y la próxima semana empecemos a escuchar que hay oficios en el Banco de Guatemala.
pero legalmente tienen la facultad de esperarse y no tramitar ningún acreditamiento, porque el plazo administrativo está suspendido, tanto para el contribuyente como en la administración tributaria. Entonces, pero les comento, no conviene a la empresa y en alguna medida tampoco ni al Banco de Guatemala ni a la SAT, porque es acumulación de expedientes. Pero incluso hay otra opción. Si vemos que el Banco de Guatemala, la SAT no está enviando al Banco de Guatemala oficios para acreditamiento, ya pasó prácticamente un mes, existe la opción de compensar de oficio, esto en caso extremo sea necesario. Yo tengo la obligación de pagar impuestos y no me alcanza el flujo de efectivo. Tengo que evaluar si pago salarios o pago impuestos, pero tengo 3 resoluciones que me autorizan crédito fiscal y la SAT no ha enviado oficios al Banco de Guatemala. Existe esta opción, si en dado caso es muy extrema la situación en sus organizaciones. Seguramente a la SAT no le va a gustar, pero la ley lo permite. Y con la cultura que hemos tenido en la firma, es si la ley lo permite, pues es legal. Entonces, el artículo 43 del Código Tributario, en su parte conducente, regula si compensará de oficio o petición del contribuyente o responsable los créditos líquidos y exigibles de la administración tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable, referente a periodos no prescritos, empezando por los más antiguos, y aunque provengan de distinto tributo, siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la administración tributaria. Se tienen que cumplir algunos elementos para poder realizar la compensación de oficio. Primero, que yo como responsable tenga créditos líquidos y exigibles. Tengo mi resolución que ya me autorizó crédito fiscal. Es un crédito líquido y exigible al fisco. Lo único que estoy esperando es el acreditamiento. Pero si las circunstancias o la SAT no me envía informes al Banco de Guatemala para el acreditamiento y yo tengo la necesidad, estoy en todo mi derecho de utilizar este crédito líquido exigible. ¿Con qué lo puedo compensar? Con créditos líquidos e exigibles de la administración tributaria. La SAT en los últimos años ha cambiado su criterio de créditos líquidos exigibles y ellos indican que solo para la SAT solo son créditos líquidos exigibles las resoluciones firmes. Pero quienes tienen bastante tiempo se recordarán que este tipo de compensaciones se ha venido haciendo desde hace años. Si yo tengo una resolución o tengo un crédito líquido exigible, yo lo compenso con obligaciones tributarias. Al final, la obligación tributaria será líquida exigible para el fisco. Yo lo que estoy previendo es no dejar de pagar y cumplir con mi obligación tributaria. Han habido sentencias por parte de Cámara Civil, Corte Suprema de Justicia, en donde se acepta la compensación de oficio. Y lo que básicamente ha resuelto estas sentencias es que se acepta la compensación de oficio porque la SAT tiene 4 años para auditar. Si la compensación o el crédito no era líquido exigible, la SAT tiene 4 años para determinar eso. Pero nosotros ya tenemos una resolución. Ya no hay nada que determinar si el crédito líquido es exigible, ya lo tenemos. La diferencia es que ya no quiero que me lo acrediten, quiero compensarlo de una vez. Es una opción para solventar y para poder ahí apoyar su economía si en dado caso fuera necesario. Esta es una medida extrema que recomendamos realizarla porque seguramente a la SAT no le va a gustar y podría acarrear algunas inconsistencias y posiblemente ajustes. Defendibles, sí, pero son ajustes que debe evaluar si conviene o no utilizar esta opción. Ahora, ¿qué sucede en caso tenga una resolución que confirma ajustes? Aquí definitivamente lo que debemos hacer, se deberá esperar hasta julio a presentar la impugnación respectiva, aunque dependerá si la SAT apertura recepción de documentos, ello a pesar de no tener la obligación de recibir impugnaciones. Nosotros incluso hemos presentado algunas evacuaciones de audiencia, a pesar que el plazo está suspendido. Consideramos que eso es bueno porque así no acumula la presentación en julio de impugnaciones. Ahora, efectos que la SAT pare operaciones internamente para resolver expedientes. ¿Qué podría afectarnos? ¿Cómo nos podría afectar?
Primero, la acumulación de impugnaciones para julio del año 2020. Esto sí la SAT trabajó. Explico. Si hay varios procesos, por ejemplo, varias evocaciones de audiencia que están pendientes de resolver, y la SAT no me notifica ninguno, y resulta que en julio me empieza a notificar entre los primeros días de julio, yo voy a tener acumulación de impugnaciones para esa fecha. Y seguramente va a tener muchos expedientes a presentar impugnación que me va a generar una carga de trabajo muy alta. Esto si la SAT trabajó internamente. Pero si no trabajó internamente, atrasos en los expedientes. Ya sufrimos del atraso de los expedientes administrativos. En una audiencia se tardan más del año para resolver. En un recurso revocatorio, más del año también. Estamos hablando que si la SAT no trabaja, se sienta y no realiza ningún o no empieza a resolver ninguno de los expedientes, los plazos se van a seguir alargando y el proceso administrativo se va a alargar demasiado. Ese podría ser uno de los efectos. Mañana hay una entrevista del superintendente. Esperemos le pregunten sobre qué piensa hacer, si piensa trabajar internamente o no, a pesar que los plazos estén suspendidos, pero dependerá mucho de lo que la administración tributaria considere para este tipo de expedientes. Consideramos que vale la pena que se siga trabajando y que se sigan avanzando los expedientes administrativos. Es una gran oportunidad para la administración tributaria para limpiar un poco los expedientes, pero dependerá de cómo ellos lo consideren. Para ambos casos, nuestra recomendación es que desde ya realizar una procuración activa y oportuna, dando seguimiento a los expedientes de manera telefónica. Se puede realizar un seguimiento ahora de manera telefónica y de igual manera por correo. Entonces la SAT nos está atendiendo por correo y de manera telefónica. Entonces vale la pena seguir nuestros expedientes, ver cuál es el curso de nuestros expedientes de manera telefónica. Hoy por hoy podemos realizar esa consulta o ya sea por correo electrónico. Entonces recomendamos darle seguimiento a sus expedientes. Ahora, los expedientes que tengan agilización en proceso se consideran suspendidos administrativamente. ¿Qué pasa con aquellos expedientes administrativos que llevan un trámite judicial para agilizarlos? Por ejemplo, yo presento mi solicitud de devolución de crédito fiscal y ya pasaron más de 30 días. La vulneración al derecho de petición ya fue violentada. Yo presento mi agilización. Entonces, acá, ¿qué considerarán las salas de lo contencioso? ¿Darán trámite? ¿Considerarán que el plazo está suspendido? Tenemos muy claro dos casos, los cuales vamos a plantear y vamos a explicar. Si la vulneración se dio antes de la entrada en vigencia del decreto 12/2020, sí se debe seguir el trámite administrativo. ¿Por qué? En el ejemplo que la vulneración se dio los 30 días, vamos a ejemplificar acá con esta línea de tiempo. El decreto 12/2020 fue publicado el 2 de abril de este año. A partir de ese día hasta el 1 de julio, los plazos administrativos se consideran suspendidos. Pero si mi solicitud de devolución fue planteada antes y fue suspendido, vamos a ver si por aquí tengo opciones para anotar. Y de aquí para atrás fue planteada mi solicitud y se cumplieron los 30 días, la vulneración del derecho a petición ya se dio. El artículo 28 de la Constitución ya fue violado. Entonces, acá ya podemos reclamar constitucionalmente y plantear una acción de amparo porque ya la SAT ya vulneró mi derecho a petición y ya se tardó más de 30 días para resolverlo.
o 60 si el caso de devolución de crédito fiscal fuera semestral. A partir de acá, de esta fecha, yo ya puedo plantear mi amparo. Y hagamos de cuenta que me resuelve el amparo por esta fecha. Y hay una orden judicial de que la SAT debe auditar. Debe seguir el trámite, debe auditar, debe resolver, incluso debería acreditar la SAT, porque la vulneración ya se dio. Ya la SAT ya vulneró mi derecho a petición y me dio resolver antes de la entrada en vigencia. No podría alegar la SAT que están suspendidos los plazos administrativos porque acá ya tuvo que haber resuelto. Lo que haría el amparo es restituirme mi derecho a petición y que me resuelva lo antes posible. Obligaría a la SAT a resolverme. Definitivamente creemos que así debería resolverse. Esperamos que así no lo resuelvan las salas de lo contencioso administrativo, porque también entendemos el criterio de ellos. Recuérdense que dentro de la suspensión también se dejan vigentes o incluso el organismo judicial en su publicación en cuanto a suspensión de días inhábiles, dejaron que las garantías constitucionales debían seguir su curso y su trámite. Salas de lo contencioso administrativo están trabajando solo temas de amparo. Entonces, por lo tanto, incluso nosotros en muchas ocasiones, no sé si hay contribuyentes, pero tienen una resolución de la Corte Conciliar o Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la SAT audita, firma acta, pero nunca resuelve. Nosotros hemos implementado la debida ejecución o presentar un auxilio para la debida ejecución porque la SAT ya auditó, ya hay acta de auditores, pero no me resuelve, a pesar que hay una resolución firme que lo obliga a resolverlo. Nosotros lo que realizamos es plantear un memorial solicitando que se cumpla lo ordenado en la sentencia de esta fecha. Entonces, en esos casos, las salas de lo contencioso han obligado a la SAT a resolver, le han pedido informe y resulta que en el término de 48 horas, pues la resolución administrativa ya está en nuestro poder. Pero tenemos que hacer actuaciones previas. Incluso ahorita en esta época, en estas fechas, hemos logrado obtener resoluciones por hoy incluso recibimos una notificación donde nos autorizaron crédito fiscal porque hace 2 semanas se planteó la debida ejecución. Entonces nos resolvieron favorable y nos autorizaron crédito fiscal porque la vulneración ya se había dado mucho antes. Pero ¿qué pasa si la vulneración se da después? En caso donde la agilización se presente durante la vigencia del artículo 19 del decreto 12-2020, administrativamente no podría avanzar. ¿Por qué? Hasta el 2 de abril de este año, la SAT no tenía obligación, no había suspensión de plazos administrativos. Yo coloqué esta fecha como referencia, pero también podríamos colocar la fecha de referencia de la resolución de la SAT. La cuestión que la resolución de la SAT son pocos días, entonces no nos impacta demasiado, pero los 3 meses que salieron publicados en el decreto 12-2020 sí nos impacta, porque en 3 meses podemos recibir acreditamientos. En cambio acá eran pocos días. Entonces yo puedo presentar mi solicitud, o pude haber presentado mi solicitud en estas fechas. Por acá. Pude haber presentado mi solicitud en estas fechas. Pasaron 15 días hábiles, en el ejemplo que les estoy dando. Habría que computarlo y confirmarlo incluyendo la resolución de la SAT. Pasaron 15 días hábiles y aquí hay otros 15 días hábiles. Entonces, acá hay 15 días hábiles suspendidos. La vulneración del derecho a petición no se ha configurado. Esto no se ha dado. No se ha confirmado la vulneración al derecho porque la SAT todavía en este plazo no tiene obligación de resolver. Será hasta después de esta fecha, computando los días que me queden de diferencia, que yo pueda plantear mi agilización para la devolución del crédito fiscal. Si yo planteo mi amparo acá,
después de que se haya vulnerado el derecho, lo más seguro que me va a contestar la sala de lo contencioso será, mire, estimado contribuyente, lamentablemente el plazo para la administración tributaria está suspendido para un proceso, por lo tanto la administración tributaria no tiene la obligación de responder. Entonces lo más seguro es que se suspenda el trámite del amparo por falta de presupuestos. Entonces no podríamos tener un logro de un amparo en esta etapa, en todos estos plazos, en estos 3 meses que tenemos la suspensión de plazos. Tendríamos que computar hasta acá y hasta estas fechas poderlo agilizar. Hay un impacto definitivamente, porque nosotros en 3 meses podemos haber avanzado, que se haya culminado la violación del derecho y presentado la agilización, incluso teniendo la sentencia de lo contencioso administrativo. Son 3 meses que nos pueden impactar financieramente, 3 meses de atraso que vamos a tener en la agilización de devoluciones de crédito fiscal. Entonces, en estos casos, no hay más que hacer que esperar a esta fecha, al 2 de julio de este año, para iniciar el cómputo de plazos y poder evaluar en qué fecha posterior podría yo presentar mi agilización de la devolución para poder realizar reclamos al fisco y que mi crédito fiscal esté devuelto. Bien, creo que esa es la parte que les queríamos compartir en cuanto al análisis. Les quiero comentar qué es lo que estamos realizando nosotros en la firma, qué servicios Alfonso Orozco le puede ofrecer. Y es la gestión oportuna, profesional y estratégica de nuestros procesos tributarios. Como les comentaba, tenemos un equipo de procuración que constantemente está visitando las salas de lo contencioso, LASA, el Banco de Guatemala, tribunales de justicia, Corte de Constitucionalidad, para que sus procesos vayan avanzando de manera eficiente. Hoy por hoy tenemos la limitante que por la situación que está pasando, los procesos normales, si no es por alguna garantía constitucional, no van a avanzar por orden del presidente del organismo judicial. Entonces, estamos a la espera de que el organismo judicial levante su suspensión de plazos. También existen estrategias para optimizar legalmente la carga tributaria, el tiempo de su personal y los recursos de su empresa. Hemos creado estrategias donde podemos optimizar la carga tributaria. El licenciado Orozco siempre nos ha indicado que la mejor estrategia tributaria es donde no se pagan impuestos. Entonces buscamos siempre esa manera de optimizar su carga tributaria. Y pues definitivamente esos recursos los puedan invertir en más capital de trabajo para poder desarrollar de mejor forma su organización. También estamos constituyendo empresas para los emprendedores, para todas las personas que desean constituir su empresa, los estamos apoyando. Ante problemas de pago de impuestos, falta de liquidez, aplicación de estrategias legales para solventarlos. Tenemos ya a la vuelta de la esquina el pago del ISO y el ISR de enero a marzo. Entonces debemos evaluar si la estrategia que tenemos para pagar o si los fondos que tenemos para pagar son suficientes. Podríamos apoyarles en alguna estrategia que pueda optimizar y de alguna manera mejorar su carga tributaria para estos impuestos que se vienen ya a la vuelta de la esquina. Estamos con la formación y capacitación de personal en la disciplina fiscal. Ayer tuvimos una sesión de diplomado de Derecho Tributario. Estamos ya por culminar, a pesar de que no podemos reunirnos físicamente. Las sesiones se están llevando también así de manera virtual, con tal de poderles aportar conocimiento a las personas que se han inscrito. Y como nuevo servicio, tenemos la selección del mejor talento en las áreas tributarias y financieras. Contamos, puede ser incluso un combo de la selección de la persona necesaria para su área, para tributaria y financiera, y le podemos incluir la formación y capacitación personal en la disciplina fiscal para actualizarlo en todos estos cambios tributarios que hay. Antes de las preguntas y respuestas, quiero darle otra vez la palabra al licenciado Orozco para que nos
unas palabras ahí para como una experiencia que nos pueda contar y explicarle ahí al público la cultura que nos ha inculcado ahí dentro de la organización. Gracias, Ceder. En primer lugar, agradecer a todas las personas que están con nosotros, agradecerles su atención y por supuesto su confianza. En segundo lugar, pues no olviden que como firma estamos atentos a todos estos inconvenientes que se dan, especialmente para los contribuyentes, porque surgen muchas dudas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo quedamos con nuestras obligaciones, con nuestros pagos, con los plazos, etcétera? Lógicamente, una mala decisión en estos casos puede provocar serios problemas posteriormente. Entonces, yo le diría que, en primer lugar, pues, en esta situación, mantengamos nuestro ánimo en alto, nuestra confianza también. Como consultores, como asesores, nosotros estamos atentos y estamos siempre pensando cómo apoyar a nuestros clientes, cómo apoyar al contribuyente para resolver los problemas que puedan surgir de estas emergencias. Y también a los que nos acompañan con su sintonía, pues también decirles que mantengamos el ánimo. Ya en otras ocasiones hemos salido de crisis, tal vez peores, porque ahora no vamos a salir. Lo único que sí les recomiendo es siempre tener mucho cuidado. No descuidarse, especialmente en cuanto a plazos, vencimientos. Eso sí, porque si ya actuamos extemporáneamente, aunque tengamos la razón, aunque tengamos suficientes bases legales, el derecho nos asiste, pero si ya estamos actuando extemporáneamente, ya todo eso se viene abajo. Entonces, ahí es donde sí les rogamos tener mucha atención, poner mucha atención, tener mucho cuidado. Y ahí es donde nos ponemos a la orden de ustedes. Con tiempo, consúltenos, con tiempo, notifíquennos de su situación, de posibles notificaciones que les lleguen también, requerimientos o solicitudes de información, pues todo eso hay que tener cuidado. No está de más que siempre nos consulten para nosotros poder sugerir qué es lo que se debe hacer. Y les decía que si en otras oportunidades pues, hemos salido bien, crisis anteriores que ha habido, pues ahora igualmente. Entonces, tenemos que mantener el ánimo en alto. Todo problema tiene solución. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Todo problema tiene solución. No hay problema en este mundo que no tenga solución. Lo que tenemos que hacer es buscar esa solución. Y cuando buscamos, encontramos que hay 2, 3, 4 opciones de resolver un problema. En una oportunidad en un seminario una persona levantó la mano y me dijo, mire, usted dice que hay solución para todo. Pues desde mi punto de vista, le digo, sí hay solución para todo el problema. Para mí no hay un problema que no tiene solución. ¿Cuál es el problema? Le digo, bueno, eso depende. Si usted es negativo, se va a encontrar con que la muerte es lo peor que nos puede suceder y no hay solución. Muerte en la muerte. Pero si usted es positivo, se va a poner a pensar que la muerte es la solución de todos los problemas. Si usted debía, a partir del día que se murió, no lo van a cobrar. Ahí se acabó. Ya no tenemos responsabilidades. Entonces, seamos siempre
positivistas, seamos siempre optimistas. Mientras tengamos vida, pues tenemos que encontrar solución a los problemas, porque sí los hay. Y repito, siempre vamos a encontrar 2, 3 opciones para resolver un problema. Pero tenemos que tranquilizarnos, ser positivos, de que sí se puede. Y si no, estamos en algún aprieto, pues para eso estamos consultores. Consúltese con la persona de su confianza o consultor de su confianza, plantéele el problema y más de alguna solución le va a dar. Si no se la dio, hay 2, 3 consultores más, pero hay que agotar las posibilidades. Pero de que hay solución, hay una solución. En este caso, pues les decía, lo que tenemos que tener cuidados con lo que podría ser plazo, que eso ha sido un problema. Cerró la SAT. Puede ser que por X o Y razón cierra mediodía, o cerró 1 hora, como ha sucedido. ¿Y qué pasó? Ese día es hábil, ahora es inhábil. Entonces, lo que les recomiendo siempre es que si vamos a cumplir con una obligación y la SAT está cerrada por X o Y razón, y está cerrada y no se sabe si va a abrir o no ese día, lo que tenemos que hacer es levantar un acta de que fuimos para cumplir con tal obligación, pero que estaba cerrada y no había forma de accesar. Se levanta acta notarial y cuando la SAT abra sus puertas, entonces nosotros ya presentamos la gestión que queríamos hacer y adjuntamos una copia certificada o copia legalizada del acta que se levantó. Así ha sucedido en muchos casos, así hemos actuado y no hemos tenido problema alguno. Solo una vez que en el contencioso administrativo sí nos dijeron que no daba lugar a trámite porque cuando se presentó tal documento, una acción que se presentó, pues no estaba vigente tal artículo. Entonces ahí tuvimos que ver la vigencia de la ley en el tiempo. Y finalmente, aunque ahí tuvimos que abrir prácticamente otro expediente para discutir esa situación, pero se discutió, se ganó y luego nuevamente esta parte pasó a formar parte del expediente para continuar su trámite. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos llevar porque incluso, repito, el contencioso administrativo dice que no procede, pues habría que ver. Puede ser que tenga razón, puede ser que no tengan razón. Pero yo pienso que si nosotros estamos actuando, estamos haciendo una gestión, es porque ya hemos llegado a la conclusión de que sí es procedente. Por lo tanto, ese punto de vista, esa decisión, tenemos que defenderla con la ley en mano y con el derecho a nuestro favor, que fue el que consultamos cuando iniciamos esa gestión. Tengámoslo simplemente. Gracias, Lick, muy amable. Aunado a lo que nos comentaba Lick sobre el tema de los plazos, ha habido un problema muy frecuente en la SAT, y es que resulta que uno presenta su expediente en recepción de documentos y lo mandan a uno a zona pradera, porque hasta ahí está la gerencia. Entonces debemos estar muy atentos a qué gerencia pertenece nuestra entidad, porque el expediente se debe presentar ya sea en zona pradera o en recepción de documentos. Nos ha sucedido incluso que se debe aceptar en recepción de documentos y nos indican que no, que ese expediente se tiene que presentar en Dubái, por ejemplo. A veces son ya horas muy cercanas a cerrar, lo que hemos rogado en muchas ocasiones a las personas de SAT que no lo acepten y que aunque el día siguiente se lleve el expediente ya, pero la fecha es importante que no coloquen el día que nos presentamos en la SAT. Y hemos tenido ocasiones, como es el licenciado Orozco, en donde la SAT cerró y no pudimos presentar no podemos presentar el expediente, entonces le presionamos un acta, se firma, incluso tomamos fotografías si es necesario para poderlas presentar en el proceso de defensa, porque lo más seguro es que la SAT indique que se presentó fuera de tiempo.
Entonces, licenciado Rodríguez, pasamos a la sección de preguntas para ver si hay algunas preguntas por los asistentes. Claro, claro. Hay muchos dichos en la línea de lo que comentaba ahí rápidamente el licenciado Orozco, ¿verdad? Toda crisis trae sus oportunidades, ¿verdad? A veces esas oportunidades vienen ahí disfrazadas de problemas, pero hay que ver cómo nos reinventamos, ¿verdad? El ejemplo de ello es muchos negocios que no tenían reparto a domicilio, que no tenían venta por internet, pues se vieron obligados, tal vez era algo que tenían planificado en el mediano plazo, pero lo tuvieron que implementar de una forma inmediata. Bueno, pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Eder, la primera pregunta está relacionada con, entiendo yo, acciones de inconstitucionalidad que posiblemente piensen de que el decreto 12-2020 ya tenga planteada alguna, o posiblemente se estén refiriendo a la acción de amparo que se interpuso CACIF contra la SAT por no haber prorrogado los días inhábiles. Vamos a irnos por partes. Puede ser que la acción de inconstitucionalidad también haya sido a las fechas de asuetos que fueron, digamos que declaradas inconstitucionales por parte de la Corte de Constitucionalidad. Tengo la sentencia, pero no me he percatado si ya fue publicada en el Diario de Centroamérica, les soy honesto. En cuanto sea, pues ya fue publicada, dudo porque no hemos recibido información que ya haya sido publicada, pero sí hemos visto la sentencia. Ha circulado en muchas ocasiones la sentencia y ya es un hecho que el 1 de mayo y el 20 de octubre no se mueven de fecha, siguen siendo en la fecha establecida. Solo es el 30 de junio que se puede mover para el día lunes. En el caso del decreto 12-2020 no hemos sabido que hayan planteado inconstitucionalidades. Puede ser, los grupos pueden ser que planteen, dependerá la necesidad que tengan y el enfoque que se le dé, o el grupo que se sienta vulnerado por ese decreto, pero tiene el decreto tiene mucha información. Puede ser que incluso colegios planteen inconstitucionalidad por el tema de la mora, algunas entidades bancarias por el tema del aplazamiento de los créditos, o sea, dependerá, pero por el momento no hemos escuchado de planteamientos de inconstitucionalidad. Y en cuanto al amparo que planteó el CACIF, dependerá de qué es lo que pidieron, así como fue la petición podría ser resuelto, pero tengo dudas de que sea favorable. Al final la SAT está haciendo lo que en sus manos puede y lo que la ley le permite. No puede ellos resolver deferir el pago de impuestos o dejar de percibir tributos, porque si dejan de percibir tributos, la SAT no estaría para lo que fue creada. Entonces yo tengo, tal lo explicábamos ayer en el diplomado, que muy difícilmente este amparo sea favorable, tomando en cuenta también que está la licenciada Porras, que en alguna medida ha apoyado mucho al fisco. Entonces no creo que el amparo sea favorable. Además, ¿qué podría ganarse? Aplazamiento. Lo que más conviene en estos casos es el Congreso de un alivio o ahí de un respiro fiscal y cree por ahí el deferimiento del pago de los impuestos que están por vencer. Pero dudo que el amparo sea procedente. Perfecto, gracias. También hay una pregunta que realiza Mari, aunque ya adelantó Jocelyn la respuesta, pero la pregunta era por la base legal para interponer un amparo contra la SATO por no atender la disposición de lo normado en el artículo 19 del decreto 12-2020. Era la ley de amparo de exhibición personal. Sí, que es el artículo, les voy a leer si quieren qué es lo que dice el artículo. Permítanme que aquí está. La procedencia del amparo
es lo que regula y procede el amparo. Perdón. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Sigue indicando el artículo, toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros, y la literal E regula cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efectos suspensivos. Aquí el medio o la actividad es no razonable porque podría ser que tengan dificultad para accesar a sus instalaciones, no tengan toda la información completa o incluso los bancos no le puedan dar la información completa. Entonces lo que tienen que exponer de una manera adecuada cuál es el motivo del amparo, la justificación de por qué no pueden cumplir con ese requerimiento de la administración tributaria. Perfecto, gracias. Joel aquí en el chat nos aporta con relación a la pregunta anterior que la publicación de la Corte de Constitucionalidad relacionada con los asuetos fue realizada el 17 de abril. Muchas gracias. Y esta pregunta está relacionada con el plazo de prescripción de la declaración anual de ISR de 2015 que se presentó en marzo de 2006. Y pregunta por las suspensiones de la resolución SAT 280-2020. ¿Se extendió hasta el 15 de abril del 2020? Sí, en efecto, si nos vamos al Código Tributario, en el artículo 8, regula el cómputo del tiempo y en el numeral primero, en el numeral 4, en los plazos que se computan por día, se tomará en cuenta únicamente los días hábiles. El numeral 5 regula en todos los casos los plazos que vencieran en día inhábil por cualquier causa, se extienden prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Entonces, el 31 de marzo se consideró un día inhábil y el primer día hábil dentro del cómputo es el 15 de abril. Entonces, por eso es que se considera que el reclamo del pago en exceso del año 2000, del periodo que pregunta, pues se prescribió o caducó, digamos, prescribió el derecho de pedirlo el 15 de abril de este año. También el artículo 45 de la Ley de Organización Judicial regula que cuando es cómputo de meses, los meses y los años se regulan por el número de días que le corresponden según el calendario gregoriano. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que principian a contarse. Entonces prescribió el derecho el 31 de marzo. Por la cuestión de los días inhábiles se traslada el primer día hábil para reclamo el 15 de abril. Esa es la integración de normas para poder hacer el reclamo el 15 de abril. Incluso si el 31 de marzo recayera en un día inhábil, podría plantearse la solicitud al día siguiente hábil. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta está relacionada con exportación de servicios. Consultan, es decir, un técnico viaja a México o El Salvador, realiza un servicio de mantenimiento, pero no existe una póliza de exportación, no existe paquete ni nada físico que se envía. Dice acá, la carga tributaria de SAT dice que los servicios de exportación, auditoría, servicios de publicidad, entre otros, dice, que deben, de acuerdo a lo que indican acá en la consulta, dicen que deben pagar IVA. ¿Cómo es la carga tributaria en el caso de exportación de servicios? Tendríamos que tener claro que es una exportación de servicios. Una exportación de servicios es que yo estoy trabajando, haciendo un servicio acá para ser utilizado en el extranjero. Ese sería lo primero que debemos evaluar,
Porque, por ejemplo, si yo soy un profesional, llegamos de cuenta que voy a ir a dar un curso a México, no entraría dentro del hecho generador, porque el curso no lo di en Guatemala. Recordemos que nuestros impuestos o el principio aplicado en Guatemala es el principio de territorialidad. Eso quiere decir que el hecho generador se debe realizar aquí en Guatemala. Si yo viajo a otro país a realizar una capacitación, por ejemplo, y me dan los honorarios en ese país, voy a pagar los impuestos de ese país. En temas a nivel latino, que generalmente así son los impuestos, no hay renta mundial en estos países. Pero si yo presto el servicio acá, yo estoy, por ejemplo, desde acá operando, realizando actividades, pero el servicio va a ser utilizado en otro país, ahí es una exportación de servicios. Está exento de IVA la exportación de servicios, pero sí tendría que pagar ISR. Hay mucha diferencia entre la exportación de servicios y la venta de bienes, por ejemplo, porque no hay un documento, una póliza de exportación que se pueda utilizar, y eso es un tema que desde hace años viene causando conflictos. Algunas entidades, por ejemplo, lo que han hecho es que realizan la operación y los informes y lo hacen en una USB, y eso es lo que exportan. Puede ser una opción o en un disco, graban la información y eso es lo que exportan, y con eso ya tienen el transporte de un bien y hacen una póliza de exportación y tienen documentado la exportación. Pero la SAT en los últimos años lo que ha pedido para comprobar que sea exportación de servicios es el contrato, donde está el convenio de las dos partes de cómo se realizará la operación comercial, el pago, la constancia de que el acreditamiento haya realizado a una cuenta de la persona que prestó el servicio. Con esos dos elementos que tengamos, vamos a demostrar la relación comercial y que sí hay una exportación de servicio, y dos, la negociación de las divisas que han sido realizadas por medio, como hay libre negociación de divisas en Guatemala, entonces me lo pueden acreditar a una cuenta o una cuenta en el extranjero, entonces no hay ningún problema, siempre y cuando se muestren esos dos aspectos principales. No sé si esa era la consulta, si no, pues la puede ampliar para poderle ayudar. Sí, solo siempre relacionado con esta consulta. Acá preguntan si, dice acá textualmente, dice, ¿estas resoluciones nuevas afectan las exportaciones? No, aduanas está trabajando normal. La intención de SAT, creo yo, que es apoyar a los contribuyentes que están realizando operaciones. Las operaciones, aduanas está trabajando normal, no ha tenido operaciones, de hecho, por orden presidencial, aduanas tiene que trabajar. Pues aduanas ha estado trabajando normal. Lo difícil es que cuando hay gestiones que realizar aquí en Guatemala por temas aduanales, el acceso a las oficinas de SAT es muy complicado. Entonces, esperemos que haya por ahí información de cómo trabajarlo. Tal vez se pueden hacer las consultas en línea o con algún asesor específico en temas de aduanas, pero aduanas está trabajando normal. Perfecto. Otra consulta, entre consulta y comentario de Joel, dice, en conclusión podemos decir que los plazos por actuaciones administrativas están suspendidos, pero es recomendable como que si no lo estuvieran. Yo les diría que habría que evaluar caso específico. Dependerá, si puedo actuar, pues nada me limita, presento mi proceso administrativo, mi impugnación o mi reclamo incluso. Se pueden hacer reclamos, la SAT está abierta a recibir y recepcionar documentos. Lo difícil es que a veces el sistema no funciona y habría que ir al día siguiente, pero sí, al final pues, se sigue trabajando normal, pero dependerá de mucho. Si a mí como empresa me cuesta atender algo de la SAT, pues definitivamente no puedo poner en riesgo tal vez la salud de algunas personas con tal de cumplir un plazo que al final de cuentas está suspendido. Entonces hay que evaluar caso específico. Perfecto, hay una pregunta adicional acá, dice, el decreto 12/2020 hace referencia a proceso administrativo y no a procedimiento administrativo.
existe una diferencia entre los dos conceptos. Para entenderla, como pregunta, ¿existe una diferencia entre los dos conceptos para entender mejor o interpretar mejor la ley? Sí, en doctrina tenemos que el proceso administrativo abarca todo, desde el inicio hasta tener un resultado final. Pero entre todo ese proceso van a existir procedimientos específicos. Por ejemplo, dentro de un proceso de defensa, la aportación de pruebas es un procedimiento, es una forma. Vamos a atendernos a los que nos dice el procedimiento o la ley específicamente, el Código Tributario, en cuanto a cómo puedo presentar pruebas, el plazo que tengo, la forma, qué tipo de pruebas puedo aportar. Entonces, el proceso administrativo es de manera general y el procedimiento ya es específico a una actuación concreta. Creo que esa fue la intención de los legisladores, abarcar todo. Lo malo es que podemos utilizarlo a nuestra conveniencia en muchos casos. Cada quien tiene su forma de interpretar, más en estos temas tributarios, porque no a todos nos gusta hacer caso de lo que dice la SAT, y la SAT pues quiere tener a todos alineados, y eso es lo difícil cuando las normas son muy generales. El licenciado Orozco ahí quiere aportar respecto a este tema. Por favor, licenciado Orozco. Su micrófono, Lic Orozco. Sofi, ¿le puedes ayudar a Lic Orozco? Ahí estamos. Solamente para ampliar la respuesta que dio Eder al señor, creo que fue el señor Chibuchón, si no me equivoco. En cuanto a que en estos días, cuando la SAT no está atendiendo o no abre, ¿qué hacer? Ya ha sucedido muchos casos. ¿Qué hemos hecho nosotros y cómo hemos resuelto esos problemas? Pues hay básicamente dos opciones. Una, levantar acta. Por ejemplo, si voy a presentar una obligación y ese día es el vencimiento y no me lo reciben, y si ya mañana, aunque me lo reciban, ya está vencido, como dice, mire, ahorita no están corriendo los plazos, no tenga pena, venga usted para el lunes. Cualquier cosa le pueden decir a uno verbalmente, oralmente, pero llego el lunes a decir, no señora, a usted le contaron un chiste hoy, no, eso ya está vencido. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, decía que hay dos opciones. Una, levantar acta notarial, indicando que yo me presenté hoy, tal día, a tal hora, y se le pregunta el nombre a la persona, que ella me atendió y que me dijo que no recibía el documento que estaba entregando por X o Y razones. Esa acta me sirve a mí, porque a la hora que presente la actuación, ya en plazo supuestamente vencido, con esa acta yo hago valer mi derecho de seguir en actuación. Por otro lado, también existe la posibilidad como otra opción de, si por ejemplo ya no hay forma de hacerlo como lo digo, que fueran tipo 5 de la tarde, por ejemplo, entonces, o más tarde, existe la posibilidad de un correo certificado. Entonces se presenta a correos, es un correo certificado y hay que pedirlo con aviso de recepción. De tal manera que cuando el correo llegue, exige que haya un aviso de recepción y que ese aviso de recepción se lo notifican a uno. Y esa notificación es la que a mí me da fe en juicio de que sí yo actué en tiempo. Son dos opciones que yo considero que lo tengan en mente. Levantar acta notarial y el correo certificado con aviso de recepción. Gracias. Yo creo que ya es la última. ¿Qué recurso se puede plantear contra una resolución del tributo? Es el contencioso administrativo. Aquí la diferencia es que no aplica esta suspensión de los 3 meses. Acá ya es un plazo judicial y nos tenemos que atener a lo que ha publicado en recientes oportunidades el organismo judicial.
que ha venido aplazando desde hace ya más de un mes el cómputo de plazos judiciales. Entonces, hoy por hoy, el último día hábil es el lunes, ahorita les digo la fecha, el lunes 27, el último día inhábil es el lunes 27. Generalmente, después de que el presidente pues dé las instrucciones el día 26, seguramente posterior a las recomendaciones del presidente o al día siguiente, el tribunal judicial evaluará si siguen suspendidos los plazos judiciales o si retomamos ya los plazos judiciales y ya empieza a computarse para efectos de presentación de impugnaciones judiciales. Ingresó una pregunta más. Esta vamos a dar ahí como última para cerrar el periodo de preguntas y respuestas. Preguntan cómo va el tema del derecho a rectificar las declaraciones de IVA por tema de IVA a favor, o sea, crédito fiscal, si ya transcurrieron más de 2 meses. Sigue afectando. Miren, acá es un tema complicado porque parametrizaron la declaración y lo dejaron general, pero hay casos específicos donde sí, es por un error, es porque, ejemplo, tenemos un contribuyente que hasta que hace el reclamo al crédito fiscal hace todas sus modificaciones y no puede hacer todas las modificaciones porque no le deja seguir. Pues la última rectificación no era el acumulado que reportó, entonces tenemos ese inconveniente, no creo que se vaya a ser solventado porque por ejemplo, en el caso de, si se recuerdan, en el caso del tema de los 10 proveedores, se plantearon amparos sobre esta limitante que exigía. Al final no se podía presentar la declaración si no cumplía con el requisito. Se presentaron amparos en la sala cuarta y sala segunda, recuerdo yo, fueron otorgados por un lugar. Y obligaba a la SAT a modificar su formulario y no exigía ese listado de 10 proveedores. Pero en la Corte Constitucional le dieron vuelta a la sentencia y la SAT indicaba que no, en la Corte Constitucional indicaba que no era el medio idóneo a plantear, cuando desde mi punto de vista sí lo era. La única magistrada que se opuso al criterio fue Irina Ochoa. Ella indicó que estaban tergiversando, naturalizando la inconstitucionalidad porque varios magistrados consideran que la garantía constitucional a plantear era la inconstitucionalidad, pero no es una ley la que nos está, sino que es un formulario, por lo tanto es un amparo, pero así fue resuelto. Seguramente si planteamos amparo en contra de esto, va a ser resuelto así. Lo mejor es analizar el caso concreto y evaluar de qué forma podemos modificar las declaraciones de IVA a modo de que podamos reclamar esos créditos fiscales. Como dice el dicho, ¿verdad? Entró una última y nos despedimos. Dice esta otra pregunta: ¿cómo puedo solicitar el desplegado de todos los procesos administrativos pendientes de resolver? Difícilmente sea tan específica la información que les pueda desplegar, pero en recepción, en centro de servicios auxiliares puede pedir la información de todos los procesos que tienen a su nombre. Les van a salir el número de procesos. Lo que sí hay que ir a investigar es dónde está el expediente y ir a verlo físicamente. Si es en SAT, a SAT se le puede pedir un listado de los expedientes que tienen en trámite y ese sería el listado, pero no sería tan específico. Sería un listado con el número de proceso, qué tipo es y tal vez la instancia, pero de manera general no es muy específico. Muy bien, damos por finalizado ahora sí el periodo de preguntas y respuestas. En pantalla tienen un código QR, que es lo más
práctico para ingresar a una encuesta que tenemos o bien escribir la dirección. Esta encuesta, la respuesta a esta encuesta es bastante importante para nosotros porque nos ayuda a evaluar la satisfacción sobre este webinar, aspectos en los que podamos mejorar, nos ayuda desde varios puntos de vista. Así que antes de despedir ahí este webinar, les doy un par de minutos ahí para que ingresen ahí a la encuesta y nos hagan favor de responderla. En lo que responden ustedes la encuesta, les pedimos por favor que estén atentos a nuestras publicaciones por próximos webinars que tengamos a bien ahí trasladarles. Es muy importante para nosotros su participación. Muy bien, nuestro interés es atender siempre con estos webinars dudas, tratar la situación tributaria nacional. En los próximos días se van a estar dando muchas, ¿verdad? Tengan ahí en cuenta de que el 30 de este mes ya viene el vencimiento de pagos trimestrales de impuestos sobre la renta y de impuesto de solidaridad del ISO. ¿Sí? No hay de momento alguna resolución o decreto que amplíe la fecha de presentación y pago de estas declaraciones por cualquier apoyo que necesiten en su empresa para analizar ahí estos temas en caso que tengan algún problema de liquidez, falta de recursos para cubrir estos impuestos, un análisis para ver qué es lo más conveniente, para ver qué estrategia se aplica, cuál es la más indicada. Pues ahí estamos con gusto ahí para apoyarles. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan una muy feliz noche. Solo con el tema del material, pues se les va a compartir ahí un enlace para que lo puedan ver. Si no es el material, si no es un video, será el material. Entonces, estén atentos ahí a sus correos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y, como dice el licenciado Rodrigo, pues estemos atentos a próximas webinars que estaremos dando. Perfecto, sí, efectivamente a sus correos, a los correos que dieron cuando se inscribieron, se les va a estar enviando un link para que tengan acceso a esta presentación. Bien, pues nuevamente, gracias por su asistencia, su participación y feliz noche.